Buenas tardes a todos. El tema a cargo de hoy son los sismos en Guatemala. Para ello comenzaré con una introducción acerca de lo que es un sismo. Un sismo es un temblor o una sacudida de la tierra por causas internas. El término es sinónimo de terremoto o seismos, aunque en algunas regiones geográficas los conceptos de sismos y seismos se utilizan para hacer la referencia a temblores de menor intensidad que un terremoto. Estos movimientos se producen por el choque de las placas tectónicas y la colisión libera energía, mientras que los materiales de la corteza terrestre se reorganizan para volver a alcanzar el equilibrio mecánico. Una de las principales causas de los seismos es la deformación de las rocas contiguas a una falla activa que liberan su energía potencial acumulada y producen grandes temblores. Los procesos volcánicos, los movimientos de laderas y el hundimiento de cavidades cárticas también pueden generar seismos. Bueno, ahora les hablaré por qué y dónde se dan los sismos o terremotos. Los terremotos ocurren cuando la roca debajo de la superficie de la Tierra se mueve abruptamente. Generalmente la roca se está moviendo a lo largo de grandes grietas en la corteza de la Tierra llamadas fallas. La mayoría de los terremotos ocurren acerca de los límites entre las placas tectónicas de la Tierra, porque es allí donde generalmente hay gran concentración de fallas. Algunas fallas se agrietan a través de la Tierra debido a la tensión y tracción de las placas en movimiento. Otras grandes fallas son los límites entre las placas, como la falla de San Andrés en la costa oeste de Norteamérica. Como lo podemos visualizar en las imágenes, la falla de San Andrés es una de las fallas más notorias, es una de las fallas más concretas para poderlas visualizar, puesto que los terremotos ocurren a lo largo de las fallas y la mayoría de las fallas activas son límites de las placas cercanas. Si bien no es muy común, también hay algunas fallas activas en medio de las placas. El movimiento a lo largo de estas fallas también puede causar severos y grandes terremotos. Por ejemplo, muchos terremotos fuertes ocurrieron en el valle del río de Mississippi entre diciembre de 1811 y marzo de 1812. Aunque esta área se encuentra en medio de la placa norteamericana, hay una gran falla allí y se llama la falla de Nueva Madrid. Y el movimiento a lo largo de ella causó terremotos en 1811 y 1812. No obstante ello, los expertos en la materia también tienen claro que un sismo se puede producir como consecuencia de una serie de importantes cambios en lo que es el régimen fluvial de una zona, o bien de lo que se producen en los referentes a las presiones atmosféricas, como lo podemos ver en las imágenes, lo que produce un sismo, por qué se produce y las causas que pueden causar. Entre las principales consecuencias que pueden traer consigo a un terremoto se encuentran las rupturas del suelo, incendios de diversa gravedad, maremotos, tsunamis y deslizamientos de tierra de muy diversas envergaduras. Ante todo ello, los principales consejos que hay que seguir cuando se está sufriendo un terremoto son los siguientes. Si está fuera de un inmueble, hay que ubicarse en zonas abiertas, alejadas de cualquier tipo de edificio y también no colocarse cerca de postes eléctricos. Si se está dentro de un establecimiento de la casa, lo fundamental es situarse bajo el dintel de una puerta y siempre alejado de ventanas o cualquier otro objeto que pueda romperse y hacernos daños. Si nos quedamos sin luz, hay que apostar por linternas y nunca por velas, cuya llama puede provocar un incendio. Existen zonas que tienen una mayor tendencia a sufrir sismos. Se trata de aquellas regiones donde las concentraciones de fuerzas generadas por los límites de las placas tectónicas hacen que los movimientos de reajuste sean más frecuentes tanto en el interior de la corteza terrestre como en la superficie de la Tierra. El hipocentro o el foco sísmico es el punto inferior de la Tierra donde tiene el lugar a un sismo. Si se trata de una línea vertical desde el hipocentro hasta la superficie, nos encontramos con el epicentro.
el punto sobre la Tierra donde las ondas sísmicas repercuten con mayor intensidad. Muchos son los sismos que se han producido a lo largo de la historia en todo el mundo. No obstante, entre los más importantes se encuentra el de Valdivia en Chile, que tuvo lugar en el año 1960 y que alcanzó una magnitud de 9.5. Le sigue en gravedad y potencia el de Aceh en Indonesia el año 2004 con una magnitud de 9.3, el de Prince William Sound Alaska en 1964 que alcanzó un valor de 9.2. La escala sismóloga de Richter, bautizada en homenaje al estadounidense Charles Richter en 1900 y 1985, es la escala logarítmica más habitual que utilizan para cuantificar los efectos de un sismo. Los terremotos no ocurren en lugares al azar, no son equidistantes y en algunas áreas tienen muchos terremotos mientras que en otras áreas no tienen. Un cordial saludo para todos. Continuando con el tema de investigación sobre los sismos en Guatemala. Sabemos que los eventos sísmicos son relativamente muy frecuentes en nuestro país, tomando en cuenta que a nuestro país lo atraviesa una zona de fallas y forma el límite tectónico entre la placa del Caribe y la de la placa norteamericana. Esta zona de fallas se conforma principalmente por la falla del Motagua y la falla de Chichoy-Polochic. Además, a lo largo de la costa suroccidental de nuestro país, la placa de Cocos empuja contra la placa del Caribe, formando una zona de subducción marcada por la fosa mesoamericana, ubicado a unos 50 kilómetros de la costa del Pacífico de nuestro país. Esta zona de subducción, que condujo a la formación del arco volcánico centroamericano, es una importante fuente de actividad sísmica en alta mar y en la franja costera del suroccidente de Guatemala. Estos dos procesos tectónicos mayores han generado deformaciones en la placa del Caribe y produciendo zonas de fallas secundarias, como la de Misco, Jalpatagua y Santa Catarina Pinula. Sabemos también que a lo largo de la historia de nuestro país, han surgido muchos sismos. Entre ellos podemos mencionar el terremoto de 1976 con una magnitud de 7.5 y un hipocentro ubicado a 5 kilómetros de profundidad. Este terremoto, procedente de la falla del Motagua, causó la muerte de 23,000 personas, dejando a 76,000 personas heridas y causó extensos daños materiales. También el terremoto de 1942, aunque mayor en magnitud, fue mucho menos destructivo, por lo que su hipocentro fue en 60 kilómetros de profundidad. Sabemos también que un número de sismos con magnitud relativamente bajas causaron daños mayores en áreas muy localizadas, lo que puede explicarse por el hipocentro de cada uno de ellos. Así sucedió en el caso del terremoto de 1985 en Uspantán, con una magnitud de 5.0 y un hipocentro de 5 kilómetros, que resultó en la destrucción del 80% de los edificios en Uspantán, pero no causó daños notables fuera del municipio. Podemos mencionar el terremoto de 1988, que el epicentro fue en San Vicente Pacayá, con una magnitud de 6 y con 5 fallecidos. El terremoto de 1991, el hipocentro en Pochuta, su magnitud de 5.3, la profundidad fue de 32 kilómetros y 25 personas fallecidas. El terremoto de 1993 en altamar, San Marcos, de magnitud 7.2 con una persona fallecida. El terremoto de 1995, registrando su epicentro en Tucurú, con una magnitud de 5.3 y profundidad 10 kilómetros con una persona fallecida.
El terremoto de 1998, con su epicentro en Santo Domingo, Suchitepeques, una magnitud de 6.6, con personas heridas, registradas 16 de ellas. También está el terremoto de 1998, el epicentro fue en alta mar, en el Océano Pacífico, su magnitud es 5.6. El terremoto del 2007, epicentro fue en alta mar, en el Océano Pacífico, y 115 kilómetros al sureste de la ciudad de Guatemala, con una magnitud de 7.6, la profundidad de 23 kilómetros, no registrando personas muertas. En el 2008, el epicentro en alta mar, en el Océano Pacífico, a 120 kilómetros al sureste de la ciudad de Guatemala, con una magnitud de 7.5, profundidad de 78 kilómetros. El terremoto del 2009, epicentro al sur de Patzún, 55 kilómetros al sureste de Quetzaltenango, de grado de 6.2, profundidad 124 kilómetros. El terremoto del 2010, en el epicentro a 20 kilómetros al norte de San Mateo Ixtatán, con una magnitud de 5.6, con una profundidad de 10 kilómetros. El terremoto del 2011, 53 kilómetros sureste de la ciudad de Guatemala fue su epicentro, con una magnitud de 5.8, profundidad 9 kilómetros y al menos 3 personas fallecidas. El terremoto del 2012, 35 kilómetros al sur de Champerico, con una magnitud de 7.4, con una profundidad de 24 kilómetros, al menos 44 personas fallecidas. También podemos mencionar el sismo del 7 de julio del 2014, con su magnitud de 6.4, epicentro a 15 kilómetros al noroeste de Ocós, del departamento de San Marcos. Los daños ocasionados por este sismo fueron: personas afectadas 63.281, personas damnificadas 9.885, personas evacuadas 6.731, personas fallecidas 1, personas heridas 274. También podemos mencionar los daños ocasionados